Bueno, esta en teoría es la segunda clase de la asignatura. La clase anterior partimos, ¿cierto? Viendo algunos conceptos básicos de, necesarios para tener éxito en esta asignatura, ¿cierto? Vimos los conceptos básicos de fuerza, básicamente, ¿cierto? Fuerza, masa, tiempo y espacio. Y vimos los 6 principios básicos sobre los cuales se construye lo que es la teoría de la mecánica, ¿cierto? Las 3 leyes de Newton, la ley de gravitación universal, el principio de transmisibilidad y la ley del paralelogramo, ¿ya? Y finalizamos, ¿cierto? Revisando los dos principales sistemas de unidades con los que vamos a trabajar. El sistema de unidades internacional y el sistema de unidades inglesa. En la clase de hoy ya comenzamos de lleno con la primera unidad de esta asignatura, que es sistema equivalente de fuerza. Ya el objetivo de esta unidad es encontrar un sistema eh, equivalente, ¿cierto? Un sistema equivalente a un sistema de fuerzas originales. Ya tenemos un sistema de fuerzas, de X fuerzas, actuando sobre un cuerpo en distintos puntos, ¿cierto? Y queremos encontrar un sistema simplificado, pero que tenga el mismo efecto que el sistema original, ¿ya? Y a partir de ese objetivo, vamos a ir revisando distintos casos. Ya vamos a partir, obviamente, de lo más sencillo a lo más complejo. En la clase de hoy vamos a partir con lo que vienen siendo partículas en el plano, ¿ya? Muchas de las cosas que veamos esta clase y probablemente las primeras clases, ustedes ya las reconozcan, ¿cierto? Las hayan visto porque conceptos de fuerza ustedes lo manejan, saben cómo hacer sumas vectoriales, pero acá vamos a estar viendo todo eso desde cero, ¿ya? Así que seguramente muchas de las cosas se les haga familiar. Así que bueno, como mencionaba, vamos a partir estudiando sistemas de fuerzas que actúan sobre una única partícula, ¿cierto? Recordando que como partícula vamos a entender una cantidad de materia que está concentrada en un único punto en el espacio. Ya. Sin embargo, desde esta definición, el concepto de partícula, ¿cierto? Es algo muy inverosímil o muy difícil de encontrar en la realidad. Ya. Sin embargo, esto no significa que en la realidad no se pueda hacer alguna suposición o que alguna situación en concreto pueda implicar o pueda significar que sea acertado modelar algún objeto como una partícula, ¿ya? No necesariamente vamos a estar hablando de que estamos analizando un sistema de fuerzas sobre un corpúsculo pequeño, sobre un cuerpo pequeño, sino que el significado que tiene en la realidad es que el cuerpo que estamos considerando, ¿cierto? Tiene un tamaño que no afecta, ¿cierto?, a la solución a la que queremos llegar. Y podemos hacer la suposición y trabajar ese cuerpo como una partícula. ¿Cierto? Por ejemplo, tenemos en la imagen, ¿cierto?, este camión, ¿cierto?, que está levantando un container con una grúa, ¿cierto? Y en este caso nosotros podemos ver, por ejemplo, que tenemos en el punto donde se unen las cuerdas de la grúa, ¿cierto?, que está levantando el container, tenemos que varias fuerzas que concurren más o menos al mismo punto. Ya, no es exactamente el mismo punto, ¿cierto? Tendríamos una fuerza, por ejemplo, hecha por esa cuerda, ¿cierto? Una tensión. Probablemente tendríamos una tensión en esta otra cuerda. Y en la cuerda que está acá, que en realidad hay otra por detrás, son 4, pero se entiende, ¿cierto? Más una fuerza que está sustentando esto hacia arriba. Entonces, a pesar de que ese pequeño objeto que está uniendo ahí, ¿cierto? Esa ménsula que está uniendo ahí las cuerdas, no es una partícula en teoría, ¿cierto? El tamaño y la forma probablemente sea tan pequeño en comparación a las cargas que se están soportando, que sea acertado trabajar o suponer que este objeto de acá es una partícula, ¿ya?
aquí, ¿cierto? Ese objeto de ahí lo podríamos modelar perfectamente como una partícula, ¿ya? Entonces acá no necesariamente estamos hablando de que estamos estudiando corpúsculos pequeños, o sea, átomos o moléculas pequeñas, no, sino que el objeto da para hacer esa suposición, como en el ejemplo que les acabo de mencionar. Entonces, bueno, acá hay un pequeño recordatorio, ¿cierto?, de lo que vimos en la clase anterior, no me voy a extender demasiado, ¿cierto?, del concepto de fuerza, que básicamente es la acción de un cuerpo sobre otro, ¿cierto?, y que necesitamos definirla a partir de 4 características. La primera es la magnitud, ¿cierto?, que es el número de unidades que vale la fuerza y que mide la intensidad de esta. La dirección, que está dada por la línea de acción, la cual a su vez se da a conocer en relación, ¿cierto?, o con referencia a algún cierto eje fijo. Por ejemplo, el eje horizontal, en este caso, en el ejemplo que estamos viendo en la pantalla. Luego tenemos el sentido, ¿cierto?, que indica hacia qué lado de esta línea de acción actúa la fuerza. Y por último, el punto de aplicación, que es el punto específico en el cual se está ejerciendo la fuerza. Ya. Entonces vamos a partir aquí, ¿cierto?, a construir una forma que sea, ¿cierto?, aplicable para encontrar sistemas equivalentes de fuerza o fuerzas resultantes a partir de uno de los fundamentos que vimos, o de las leyes fundamentales que vimos la clase anterior, que es la ley del paralelo, ¿cierto? Esta ley establece, ¿cierto?, que siempre que dos fuerzas actúen sobre una partícula en un mismo punto en el espacio, y esto es importante, ambas fuerzas tienen que estar aplicadas en el mismo punto, ¿cierto? Estas fuerzas pueden ser reemplazadas por una sola fuerza, a la cual vamos a llamar fuerza resultante, fuerza neta, fuerza equivalente, ¿ya? Que se obtiene dibujando la diagonal del paralelogramo cuyos lados son iguales a las fuerzas dadas, ¿vale? Por ejemplo, acá tenemos la fuerza P, la fuerza Q, ambas, ¿cierto?, están aplicadas sobre un mismo punto, por lo tanto podemos construir el paralelogramo. En teoría lo que se tendría que hacer es volver a dibujar, por ejemplo, la fuerza Q, volver a dibujarla aquí, ¿cierto?, la fuerza P, volver a dibujarla acá, ¿cierto? Y de esa manera trazamos la diagonal que parte desde el punto de aplicación original, del punto A, ¿cierto? Porque esto tiene dos diagonales. Obviamente la diagonal que nos cuenta es la que parte del punto A. Acá volvemos a dibujar P, volvemos a dibujar Q, trazamos la diagonal, y esa diagonal va a ser la fuerza resultante o la fuerza equivalente, ¿ya? Este es el primer sistema equivalente que hemos encontrado, o sea, el más sencillo. Reemplazamos la fuerza P y la fuerza Q por una sola fuerza R. ¿Y por qué este sistema es equivalente? Porque la fuerza R representa, el efecto que hace la fuerza R, representa la suma de los efectos que realizaría P con Q, actuando al mismo tiempo. O sea, por ejemplo, si P y Q, actuando al mismo tiempo, son capaces de ejercerle a esta partícula una aceleración tal hacia, en esa dirección, una aceleración, ¿cierto? Entonces, la fuerza R, actuando por sí sola, produciría esa misma aceleración en la misma dirección y con la misma intensidad. Otro ejemplo pudiese ser que si P y Q no son capaces de sacar a esta partícula del reposo, ¿cierto? Entonces la fuerza R tampoco lo haría, ¿cierto? Porque son fuerzas equivalentes, tienen el mismo efecto. Recordemos que el efecto de una fuerza, en general, se puede definir como generar una tendencia a la traslación, ¿ya? No necesariamente va a trasladar la partícula, porque para eso tiene que romper una inercia, ¿cierto? Pero sí o sí genera una tendencia a la traslación. Entonces, en este caso, por ejemplo, P más Q generarían la misma tendencia que R por sí sola. Por eso se dice que P y Q es un sistema equivalente a R, ¿vale?
Entonces, a partir de esta ley del paralelogramo, surge un corolario, ¿cierto? Que es la regla del triángulo, ¿cierto? Que es básicamente una versión simplificada de la regla del paralelogramo, en la cual simplemente en este caso lo que se hace es construir un triángulo. O sea, si tenemos dos fuerzas P y Q actuando sobre A, mantenemos una de esas dos fuerzas actuando sobre A, en este caso P, por ejemplo, ¿cierto? Mantenemos esa fuerza y la segunda fuerza, que es la fuerza Q, dibujamos su inicio al final del vector P. Y trazamos al final la fuerza equivalente como un vector, ¿cierto? Un vector fuerza que va desde el inicio de la primera fuerza, que en este caso es P, hasta el final de la segunda fuerza, que es en este caso Q. Básicamente eso, mucho más sencillo, ¿cierto? Dibujar un triángulo que dibujar el paralelogramo y más aplicable según ¿cierto? Las necesidades. Así que en general se usa mucho más la regla del triángulo que la del paralelogramo. Vamos a ver un ejemplo. El ejemplo viene después. Así que a partir de esta regla del triángulo podemos encontrar sistemas equivalentes o sistemas resultantes de varias fuerzas que sean concurrentes, ¿cierto? Concurrentes, ¿cierto? Estamos hablando de que las fuerzas actúan sobre el mismo punto, o la misma partícula, en este caso la partícula A. Entonces, por ejemplo, si tenemos varias fuerzas en el mismo plano, ¿cierto? Como en este caso son P, Q y S, todas las fuerzas actuando en el mismo punto de aplicación, en este caso el punto A, ¿cierto? Entonces, si queremos encontrar la fuerza equivalente a estas tres fuerzas, lo que se hace es aplicar la regla del triángulo de forma sucesiva, ¿vale? De forma sucesiva, o sea, mantenemos una fuerza en la partícula A, en este caso mantenemos P, por ejemplo, mantenemos la fuerza P sobre la partícula A, dibujamos la segunda fuerza, ¿cierto? Al final de la fuerza P, en este caso la fuerza Q, ¿cierto? Y trazamos la diagonal o el tercer lado del triángulo R1, ¿sí? Se fijan que acá estamos aplicando la regla del triángulo entre P y Q. Y luego, teniendo este resultado parcial, R1, ¿cierto? Volvemos a aplicar la regla del triángulo ahora entre R1 y S, es decir, dibujamos S al final de la fuerza R1, ¿cierto? Y trazamos el tercer lado del triángulo o la diagonal, ¿cierto? Entre R1 y S. Y de esa manera nos queda la resultante definitiva de estas tres fuerzas. Al final de cuentas, podemos, ¿cierto? Resumir este método, ¿cierto? Para sumar varias fuerzas, como simplemente una sucesión, ¿cierto? De poner un vector después de otro. O sea, mantenemos el primer vector, el segundo vector, ponemos su principio al final del primero, y el tercer vector ponemos su principio al final del vector anterior, y finalmente trazamos la fuerza equivalente o el vector resultante uniendo la parte inicial del primer vector con la parte final del último. ¿Vale? No es necesario hacer este paso intermedio todas las veces, ¿cierto? Simplemente para dejar en claro, ¿cierto?, de dónde nace esta derivación o este resultado. Este procedimiento, ¿cierto?, se puede extender a una suma de un número mayor de fuerzas, ¿cierto? En este caso eran 3, pueden ser 4 o 5 fuerzas perfectamente, ¿cierto? Simplemente se van uniendo el principio de una con el final de otra y se traza la diagonal final. Aquí está, ¿cierto? Lo que les mencionaba, podemos omitir el paso intermedio y sumar los tres vectores directamente, rearreglando, ¿cierto?, los vectores dados de tal forma que la parte inicial de uno
conecte con la parte terminal de otro. Finalmente, ¿cierto? Se une la parte inicial del primero con la parte final del último, y a esta regla, a este arreglo, ¿cierto? Se le denomina comúnmente la regla del polígono, porque al fin y al cabo lo que se está haciendo es construir un polígono formado por vectores y trazando la diagonal. En este caso, ¿cierto? La fuerza resultante o fuerza equivalente, ¿cierto? Tiene esta denominación porque, como mencionaba anteriormente, origina el mismo efecto sobre la partícula que la suma de los efectos de las fuerzas por separado, ¿cierto? O sea, el efecto que hace R es igual al efecto que hace P, Q y S actuando al mismo tiempo sobre la partícula A, y por eso se le denomina fuerza equivalente, ¿sí? O sea, R es un sistema equivalente a P, Q y S al mismo tiempo. Y también es irrelevante el orden en el cual nosotros ordenemos, ¿cierto?, estas tres fuerzas. O sea, podríamos haber puesto S primero, luego P y luego Q, y hubiésemos llegado exactamente al mismo resultado. Ahora, esto, ¿cierto? Esto que he estado exponiendo en esta última diapositiva, ¿cierto? Es un método gráfico, o sea que estamos encontrando los vectores resultantes de forma gráfica, pero si se quiere encontrar la magnitud y la dirección y los valores numéricos, ¿cierto?, que definen a esta fuerza resultante, tenemos que recurrir, ¿cierto?, a la trigonometría, ¿cierto? En este caso vamos a recurrir a dos leyes, que son la ley del seno y del coseno. Vamos a verlo mediante un ejemplo, que se te haga. Ya, así que lo vamos a resolver aquí, ¿cierto? Ahora deberían estar viendo como una hoja, ¿cierto? Una pizarra en la cual yo voy a estar escribiendo. Sí, profe. Sí, ya. Que a veces se queda pegado en el PPT. Así que bueno, ahí estamos dibujando. Vamos a resolver este ejemplo. Este no es en realidad, ¿cierto? Es uno que viene, un segundo. Ya voy a sacar un pantallazo acá para llevarme el dibujo. Ya, ahí sí. Ya, tenemos por ejemplo acá, ¿cierto? Dos fuerzas P y Q que actúan sobre un perno, ¿cierto? Este otro ejemplo de que el perno, ¿cierto? No es una partícula, pero probablemente sea tan pequeño que tenga sentido trabajarlo como tal y asumir que las fuerzas P y Q sean fuerzas concurrentes. ¿Vale? Entonces, simplemente acá, ¿cierto? Queremos encontrar la fuerza resultante, tendríamos que aplicar la regla del triángulo, ¿cierto? Es decir, tenemos un punto de aplicación, en este caso va a ser el punto A, ¿cierto? Y dibujamos, ¿cierto? Una fuerza, en este caso voy a mantener a la fuerza P. Voy a mantener la fuerza P de 40 newton. Mantenemos su ángulo también, que es de 20 grados. Y al final de esta fuerza dibujamos la segunda fuerza, que sería la fuerza Q. ¿Cierto? Esta fuerza Q de 60 newton. Aquí tendríamos, ¿cierto?, un ángulo de 25 grados con respecto a la inclinación de P. O sea, si extendemos esta fuerza P, aquí tendríamos 25 grados. Entonces, la fuerza resultante, parece que dejé de compartir, ahí sí. La fuerza resultante, ¿cierto?, la encontramos
trazando, ¿cierto?, el tercer lado de este triángulo, desde el principio de la primera fuerza hasta el final de la última fuerza. Esta sería la fuerza resultante. Esta sería la fuerza resultante. Entonces, ¿cómo encontramos el valor de esta fuerza? La magnitud, ¿cierto? Y la inclinación. En este caso podemos aplicar, por ejemplo, la ley del coseno. La ley del coseno, que si la recuerdan, ¿cierto? La ley del coseno lo que hace es relacionar los tres lados de un triángulo mediante la siguiente relación. ¿Cierto? Dice que un lado al cuadrado es igual a la suma de los otros dos lados al cuadrado menos dos veces ambos lados, la multiplicación de ambos lados, por el coseno del ángulo que está entre medio de estos lados. O sea, de este ángulo de aquí. Vamos a llamarlo ángulo alfa. ¿Cierto? Esta es la ley del coseno. Entonces, ese ángulo alfa, ¿cierto? ¿Cuánto valdría, cierto? Valdría 180 menos 25. 180 menos 25, eso me debería dar 155, si no me equivoco. Y bueno, reemplazamos los valores que conocemos cierto P, conocemos Q, conocemos el ángulo, entonces podemos reemplazar 40 newton más 60 newton al cuadrado, menos 2 veces 40 newton por 60 newton, coseno de 155 grados. Y bueno, esto se calcula, ¿cierto? Y me va a dar que R, sacamos la raíz, y esto va a dar 97,73 newton. Ese sería el valor de la magnitud o del módulo de la fuerza resultante. Ahora, recordemos que para definir una fuerza completamente, es decir, para definir completamente la fuerza R, además del módulo, es necesario entregar, ¿no es cierto?, la dirección, es decir, entregar el ángulo. Entonces, necesitaríamos encontrar quizás este ángulo de acá, que ese ángulo vamos a llamar beta, ¿vale? Lo vamos a llamar beta y lo vamos a encontrar aplicando la segunda ley, que es importante que recuerden, que es la ley del seno. La ley del seno. ¿Qué dice la ley del seno? Dice que hay proporcionalidad entre el seno de un ángulo y el ángulo opuesto. ¿Ya? La razón entre el seno de un ángulo con el ángulo opuesto es constante en un triángulo. ¿Ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, tendríamos seno de beta. La razón entre el seno de beta con el ángulo opuesto, que es Q, ¿cierto?, es igual al seno de, por ejemplo, si este ángulo lo llamamos gamma, seno de gamma con P, y el seno de alfa, que vale 155 grados, con R. Entonces, acá, ¿cierto?, nosotros queremos encontrar el seno de beta, o sea, queremos encontrar a beta directamente, así que despejamos. Seno de beta sería igual a ¿cierto?, a Q por seno de 155 grados dividido en R. Y cierto, Q en este caso vale 60 newton por seno de 155 grados dividido en R, que nos dio 97,73 newton. Hacemos el despeje y esto nos debiese dar que beta vale
15,04 grados. Entonces, el sistema equivalente de fuerzas que hemos encontrado acá, ¿cierto? Es una sola fuerza actuando sobre la partícula A, una sola fuerza, ¿cierto? Con un valor de 97,73 y una inclinación de 35,04 respecto a la horizontal. Esta sería la fuerza R de 97,73 newton con una inclinación, ¿cierto?, de 35. Le estoy sumando estos 20 de acá para que me quede respecto a la horizontal. 35 grados, 35,04 grados. Este sería el resultado, ¿cierto? Estoy entregando completamente, ¿cierto?, la descripción de la fuerza, entregando su módulo, su dirección, que la estoy dando a través de este ángulo, su sentido, aquí, ¿cierto? Y el punto de aplicación A. Estos dos sistemas, chicos, son equivalentes. O sea, estas dos fuerzas, P y Q, cada una con su módulo y su dirección, es equivalente a que yo aplicase solamente esta fuerza de 97,73 newton con esta inclinación de 35,04 grados. Ya, ese es el concepto de fuerza equivalente. O sea, el efecto es el mismo sobre el perno, o en este caso la partícula A, sobre la cual se está aplicando. ¿Dudas, consultas con el problema, chicos? Todo claro, profe. Profe, Sí. estas resoluciones que usted vaya haciendo las va a subir igual a campus, ¿verdad? ¿O solamente el video nomás? Eh, solamente el video, pero lógicamente que en el video esto está grabado. O sea, no sé si eso les complica, porque igual podría subirlo aparte, pero como está en el video no lo había considerado. Claro. De Por todas última maneras, parte, este profe, ¿qué sí, dice? Un 50, ¿no? Eso de ahí es ¿qué, igual a... qué cosa? ¿A dónde? eso. Eh, o sea, eso que es lo que, profe, lo que está al lado de 15,04. Resultado final. ¿A dónde? ¿Aquí? Ese sí, eso mismo. Ese. 15,04 dice. Beta igual a 15,04. Ah, beta. Sí, Sí, que se veía beta. como un 50, se ve raro. Ah, ya, Por eso. sí. Sí, Disculpen, mi letra a veces no es la mejor. eso, profe. Hay algunos ejercicios, sí, sobre todo los de las primeras clases, que están resueltos en las diapos también. Por ejemplo, este directamente también está resuelto acá. ¿Vale? Igual está resuelto acá, es lo mismo que acabo de hacer en la pizarra. Hay algunos que no, pero eso yo lo dejo solamente en el video. Pero bueno, si prefieren que suba un documento aparte con las notas del OneNote, o sea, con esto, directamente, también se puede. Me lo pueden solicitar, no hay problema. Pero, por ejemplo, este ejercicio está directamente resuelto también en el PPT. Aquí está exactamente el mismo resultado y la misma, ¿cierto? La misma resolución, y acá está la misma conclusión a la que llegamos, ¿cierto? ¿Cierto? Que implica la equivalencia entre los dos sistemas que hemos encontrado. El original, ¿cierto? Y el que encontramos final del resultado. Así que bueno, avanzando, hay un sistema que es inverso a la suma de fuerzas, ¿cierto? Que se le denomina descomposición, ¿sí? Es decir, teniendo una fuerza F, ¿cierto? Una fuerza resultante, queremos reemplazar ese sistema por dos o más fuerzas que en conjunto sean equivalentes a F o que representen, ¿cierto?, el mismo efecto. Esas fuerzas reciben el nombre de componentes, ¿ya? De la fuerza original, y el proceso de sustitución de una fuerza por dos fuerzas o más se denomina descomposición. Entonces, cada fuerza
F, ¿cierto? Va a tener un número infinito de posibles conjuntos de componentes, o sea, hay infinitas posibilidades de descomposición. Por ejemplo, ¿cierto? En la figura, la fuerza F ha sido descompuesta en dos componentes P y Q. Sin embargo, esta no es la única posibilidad, existe un número ilimitado de combinaciones en las cuales se puede descomponer dependiendo de las necesidades del problema o lo que se requiere. Las componentes de una fuerza se pueden encontrar dependiendo del problema bajo análisis, siendo común, por ejemplo, que se conozca una componente y se desee encontrar la segunda, o que se conozca la línea de acción de cada componente y se desee encontrar las magnitudes, ¿ya? Cualquiera sea el caso, se debe aplicar la ley del paralelogramo, o simular que se está aplicando la ley del paralelogramo, o la regla del triángulo, y determinar las componentes mediante trigonometría. Aquí igual vamos a ver un ejemplo. En este caso, ¿cierto? Se nos dice que tenemos una barcaza, ¿cierto? Que está siendo arrastrada por dos remolcadores, ¿cierto? Dos botes. En este caso, se sabe que la resultante es una fuerza ejercida, ¿cierto? La fuerza resultante de ambas fuerzas, ejercida por ambos remolcadores, es una fuerza de 500 libras dirigida a lo largo del eje de la barcaza. Entonces, en este caso, queremos determinar la tensión que está haciendo cada una de las cuerdas. ¿Ya? Entonces, en este caso, conocemos el resultado, que es una fuerza de 500 libras, y queremos encontrar la tensión de cada cuerda que en conjunto están originando ese resultado. O sea, el proceso inverso a la suma queremos descomponer. Voy a sacar un pantallazo igual acá para resolver este problema. Ya, entonces, en este caso, el punto en el cual están unidas las cuerdas lo vamos a modelar también como una partícula directamente, ¿cierto? Vamos a decir que tenemos una partícula B, y nosotros en este caso se nos está diciendo directamente, ¿cierto? Que el resultado de ambas tensiones, ¿cierto? Porque acá hay que identificar, ¿cierto? Que cada cuerda que está conectada al punto B va a estar ejerciendo una tensión, ¿cierto? Vamos a tener una tensión que vaya desde B hasta A, y vamos a tener una tensión que vaya desde B hasta C. Una con un ángulo de 30 grados y otra con un ángulo de 45. Vamos a dibujarlas más o menos así. Y el problema nos dice, en este caso, ¿cierto? Vamos a llamar a esta tensión A esta tensión C. El problema nos dice, ¿cierto?, que ambas tensiones generan en conjunto una fuerza de 500 libras dirigida a lo largo del eje de la barcaza, es decir, a lo largo del eje horizontal. ¿Cierto? Que en este caso sería una resultante de 500 libras en esa dirección. $500 libras. Entonces, en este caso conocemos el resultado, no conocemos las tensiones. Acá este es un ángulo de 30 grados, 45 grados. Entonces, para encontrar las tensiones originales, lo que hacemos, ¿cierto?, es completar aquí alguno de los triángulos, aplicar la regla del triángulo. En este caso, al final de la tensión A, vamos a dibujar de vuelta la tensión B, la tensión C, perdón. La tensión C, ¿cierto? Este ángulo de 45 debiese repetirse acá, si no me equivoco. 45 grados, entonces aquí podemos encontrar las tensiones directamente aplicando la ley del seno. La ley del seno. O sea, tendríamos que el seno de 30 grados, ¿cierto?, es proporcional con, o la razón entre el seno de 30 grados con el ángulo opuesto, que es la tensión en C, es proporcional
al seno de 45 con el lado opuesto, que es la tensión en A, y eso es proporcional al ángulo que falta aquí, ¿cierto? Que es de, si son 45 y 30, tenemos 75, faltarían 105 grados, ¿cierto? Seno de 105 grados. Sobre el lado opuesto, que en este caso lo conocemos, ¿cierto? Son 500 libras. Así que bueno, habiendo aplicado la ley del seno, podemos despejar directamente, ¿cierto? Por ejemplo, la tensión C va a ser igual a 500 libras por, ¿cierto? Pasamos esto multiplicando, tendríamos 500 libras por seno de 30 dividido en seno de 105, y esto debiese darme un resultado de 259 libras, si no me equivoco. Lo voy a calcular rápidamente. Sí, 259 libras, 258 y fracción. Y hacemos lo mismo con la tensión A, ¿cierto? Sería igual a 500 libras por seno de 45 sobre el seno de 105. Despejamos y esto me debiese dar 366 libras. Entonces, estas dos tensiones serían en realidad, ¿cierto?, el sistema original que se está aplicando sobre la partícula B, ¿cierto? O sea, sobre la partícula B se está aplicando la tensión de 366 libras con un ángulo de 30 grados y la tensión de 259 con un ángulo de menos 45 grados, y en conjunto esas dos tensiones generan una resultante de 500 libras con 0 grados, es decir, en la dirección horizontal. También estamos hablando acá de un sistema equivalente. Cualquiera de los dos sistemas produce el mismo efecto, que es trasladar la barcaza, ¿cierto?, de izquierda a derecha sin ningún tipo de inclinación. ¿Dudas, consultas con este problema, chicos? Yo no, profe. Ya, perfecto. A ver, en el Todo chat. claro, profe. Todo claro, bien. Ya, bueno, este problema igual está resuelto acá en la diapo. Y bueno, para ir finalizando, vamos a ver, ¿cierto?, las componentes rectangulares. Como mencionaba anteriormente, cada fuerza, ¿cierto?, la podemos descomponer en una cantidad infinita de componentes, ¿cierto? Sin embargo, uno de los dos pares, o uno de los pares más utilizados de fuerzas para descomponer, ¿cierto?, es el par de fuerzas rectangulares, ¿cierto? O sea, dos fuerzas, dos componentes que sean perpendiculares entre sí. ¿Cierto? Por ejemplo, en este caso tenemos la fuerza F, ¿cierto?, que ha sido descompuesta en la componente Fx a lo largo del eje X y la componente Fi a lo largo del eje Y. ¿Cierto? El paralelogramo que se obtiene para dibujar, en este caso las dos componentes, es un rectángulo. En este caso, como ambas componentes, Fx y Fi, forman un ángulo de 90 entre ellas, se dice que son componentes rectangulares, ¿ya? En este caso, estamos aún tratando a Fx y a Fi como vectores, y a cada uno dirigido a lo largo de los ejes que corresponden, y por esto es que a estas dos componentes, Fi y Fx, fíjense que
siempre que hablemos de vectores, van a estar las magnitudes, o la simbología, mejor dicho, en negrita, ¿cierto? F, Fi, Fx aún son vectores. ¿Ya? Por eso es que a estas dos componentes se le denominan componentes vectoriales y podemos expresar la siguiente ecuación vectorial para encontrar o para caracterizar esta descomposición, ¿cierto? F es igual a Fx más Fi, ¿cierto? Y eso es fácilmente comprobable si utilizamos la regla del triángulo, ¿cierto? Y dibujamos al final de Fx, si dibujamos Fi, obtenemos F. Eso sería una ecuación vectorial que comprueba esta descomposición. Ya. Ahora, para caracterizar este tipo de descomposiciones vectoriales rectangulares, ¿cierto? Comúnmente se utilizan vectores unitarios, ¿cierto? Los vectores unitarios, ¿cierto? Seguramente ustedes están muy familiarizados con ellos. Son vectores que tienen una magnitud igual a 1, igual a la unidad, dependiendo, ¿cierto?, en qué unidad se esté midiendo, y que cada uno está dirigido a lo largo de las direcciones positivas de los ejes de referencia X e Y, si estamos hablando del plano. En este caso, para el eje X tenemos a Y Tongo, y para el eje X tenemos a J Tongo, ¿ya? Entonces son vectores de magnitud 1 dirigidos en una dirección de referencia que generalmente se utiliza para los ejes rectangulares. Entonces, ¿cuál es la gracia de estos vectores unitarios? Es que al tener magnitud 1, ¿cierto? Lo que hacen es caracterizar perfectamente una dirección, ¿vale? Caracterizan una dirección. O sea, Y Tongo, ¿cierto? Lo que hace es caracterizar al eje X, y J Tongo lo que hace es caracterizar al eje Y. Y lo que permiten estos vectores es expresar, ¿cierto? De una manera muy conveniente, fuerzas a través de sus componentes rectangulares. Por ejemplo, si volvemos a analizar esta fuerza F que hemos descompuesto en Fx y Fi, podemos expresar, ¿cierto?, a la componente Fx, por ejemplo, como la multiplicación de la magnitud de Fx, ¿cierto? Aquí fíjense que Fx, esta Fx que está a la derecha de la igualdad, no es tan negrita, por lo tanto, simboliza la magnitud. Podemos entonces expresar al vector Fx como la magnitud de Fx por su dirección, que en este caso está dada por el vector unitario y todo. Lo mismo con Fi. Fi sería igual a la magnitud de Fi por la dirección de Fi, que en este caso es la dirección J Tongo. En este caso, estas dos variables, Fx y Fi, como magnitudes, son escalares, ¿cierto? Porque solamente especifican magnitudes y, por lo tanto, se le denominan componentes escalares de. Y de esta manera, si reemplazamos estas dos igualdades en la ecuación anterior, podemos expresar el vector F o la fuerza F completa como Fx en Y Tongo más Fi en J Tongo. De esta manera, descomponemos la fuerza y la expresamos a través de una notación vectorial a través de los vectores unitarios. ¿Vale? Entonces, estas componentes rectangulares, ¿cierto?, se pueden encontrar a través de las definiciones sencillas de trigonometría, o sea, coseno, seno y tangente, ¿ya? La gracia de ocupar estas descomposiciones rectangulares es que no tenemos que recurrir a la metodología que acabamos de ver en esta clase, es decir, a las leyes del seno y del coseno, ¿cierto? Sino que es mucho más fácil, podemos simplemente definirlas a través de las definiciones trigonométricas simples y del ángulo que forman entre ellas. ¿Cierto? En este caso tenemos el ángulo θ, ¿cierto?, que mide el ángulo de F en un sentido contrario a la manecilla del reloj, a partir de la dirección X, ¿cierto?, del eje horizontal.
Entonces podemos expresar las componentes escalares de f como f coseno de teta para la componente horizontal o la componente en x y f seno de teta para la componente vertical o la componente en y. Además podemos encontrar el ángulo, ¿cierto? Haciendo uso de la función tangente, tangente teta fi sobre fx, y el módulo lo podemos encontrar, ¿cierto? A través del teorema de Pitágoras. Y también, si me permiten agregar, podemos expresar en este caso la fuerza F como vector, ¿cierto? Como F coseno de teta en itongo más F seno de teta en J. De esa manera, ¿cierto? Hemos descompuesto la fuerza en componentes rectangulares y la hemos expresado en una notación vectorial, a través del ángulo que forma con un eje específico, que en este caso es el eje teta, y que ese ángulo importante está medido en la dirección contraria o antihorario, ¿cierto? Contraria a la manecilla del reloj. Entonces, para finalizar, vamos a ver un ejemplo muy sencillo, ¿cierto? Porque esto en realidad no es para nada complejo, ¿cierto? Una decomposición de toda la vida, que es esta fuerza de acá. Tenemos, ¿cierto? Una fuerza de 800 newton aplicada con un ángulo de 35 grados, ¿cierto? Que está aplicada sobre este plano y queremos determinar las componentes horizontales y verticales, ¿cierto? Es decir, componentes rectangulares de esa fuerza. Así que bueno, directamente acá existen dos opciones, ¿ya? Ambas son igual de válidas, ¿cierto? La primera es trabajar con el ángulo, estrictamente con el ángulo que aquí hemos utilizado para esta formulación, ¿cierto? Que es el ángulo siempre que está medido a partir de la dirección positiva del eje X en dirección antihoraria, ¿ya? Que en este caso el ángulo sería de 145 grados. ¿Vale? 145 grados. Ese es el ángulo que va en las fórmulas que vimos anteriormente. ¿Ya? 145 grados, siempre medido desde la posición positiva del eje X en dirección antihorario hasta la fuerza. 145 grados. Entonces, si queremos encontrar las componentes rectangulares, tenemos fx igual a f coseno de teta, fi igual a f seno de teta. Reemplazamos simplemente la magnitud 800 newton y 800 newton y el ángulo, ¿cierto?, de 145 grados, y este ángulo, con esta formulación aplicado en el coseno y el seno, la gracia que tiene de ocupar este ángulo es que me va a entregar directamente los signos de las componentes. O sea, si ustedes ponen coseno de 145 grados por 800, ¿cierto?, directamente en la calculadora les va a dar menos 6,55 newton y más 4,59 newton, lo cual es acertado, ¿cierto?, porque en este caso tenemos una componente negativa en la dirección de X porque va hacia la izquierda y una componente positiva, ¿cierto?, en la dirección de Y porque va hacia arriba. Entonces, si somos estrictos, aplicamos bien la fórmula y ocupamos el ángulo que parte del eje X positivo, en sentido antihorario, en este caso 145, directamente vamos a obtener los signos correctos de las componentes. ¿Ya? Si queremos trabajar con el ángulo de 35 grados, ya que probablemente sea más sencillo porque es más visual, ¿cierto? Más visual, ¿cierto? Este ángulo, ¿cierto? En ese caso, nosotros tenemos que anteponer el signo que nosotros visualicemos que es el correcto. O sea, nosotros acá, si queremos utilizar el ángulo de 35 grados, directamente tenemos que, por inspección visual, ¿cierto?, llegar a la conclusión de que acá hay que anteponer un signo menos porque lógicamente esto va hacia la izquierda, o sea, va hacia la dirección negativa del eje X. ¿Cierto? Te ponemos el signo menos y obtenemos el mismo resultado. Pero si yo no pongo el signo menos, esto me va a dar positivo, lo cual es incorrecto. Lo mismo con FI, en este caso habría que visualizar que esto va hacia arriba, y como va hacia arriba, ¿cierto?, es positivo, así que dejamos un signo más. Más 459 newton me daría el resultado, en este caso, ya sea con una formulación o la otra, podemos
directamente expresar esta fuerza en función de sus componentes ortogonales, ¿cierto? Rectangulares, que sería en este caso menos 655 newton en Itongo más 459 newton en J, ¿vale? Eso, chicos. ¿Dudas, consultas con este último ejemplo? Yo sé que esto lo manejan, la mayoría, ¿cierto? Tendrá bien claro cómo hacer una descomposición, me imagino. Todo claro por mi parte, profe. Ya, perfecto. Entonces, bueno, la clase de hoy día en realidad llega hasta acá, ¿cierto? Hasta acá es donde tenía planificado revisar. Así que dejo abierto este espacio final para que quiera realizar alguna consulta sobre lo que vimos hoy día. En caso contrario, doy por finalizada la clase y ya nos vemos hasta el día viernes. Profe, ¿el PPT está en el campus? Aún no lo subo, aún no lo subo. Lo voy a subir ahora terminando la clase. Ah, profe, tengo otra consulta. Dime. ¿Guías va a subir o nos va a recomendar alguna bibliografía, algún libro como para ejercitar? Ambas. Ya les recomendé bibliografía la primera clase. Hay 2 libros que están recomendados, que están tanto en la biblioteca acá física, ¿cierto? Que ya está operativa, pueden venir a retirar libros. Y también está en la biblioteca virtual. Y además voy a ir subiendo guías semana a semana, la mayoría de semanas, o en realidad las guías van por tema. Así que no sé si la primera guía la iré a subir esta semana o la próxima, pero sí, se va a ir cargando material en campus virtual para que vayan ejercitando. Vale, profe. Muchas gracias. De nada. ¿Alguien más, chicos, quiere consultar algo? Durante los próximos días también va a estar disponible en campus virtual la encuesta para que fijemos el horario de la ayudantía, las cuales deberían partir la próxima semana, creo que deberían empezar. Bueno, profe. Yo no Vale, tengo profe. ninguna duda. Así que, Ya. Perfecto, entonces lo dejamos hasta acá, me despido. Chao, profe. Chao, chao, que tengan buena semana y nos vemos Igualmente, el próximo día miércoles. sí, el miércoles. bueno, profe, Chao. que esté bien. Chao, chao. Chao, chao, hasta luego. Chao, profe, que esté bien. Igual.